Tenemos otra pregunta, dice, si un niño de 2 años muere, sea hijo de un creyente o de un inconverso, ¿es salvo o no? Y es salvo porque ahí en Mateo 19, vamos a leer ahí en Mateo 19, está muy claro lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús con respecto a los niños? Mateo 19, versículo Versículo 14. 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Sí, ahí está. Esto es muy claro. Jesús dice, está hablando de niños, y si dicen niños, son niños, niños pequeños, eh, criaturas que todavía no tienen uso de razón. Entonces si tiene 2 años, sea, o sea hijo o no de un cristiano, y muere así, se salva, porque aquí dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Si Jesús ya dijo eso, ¿quiénes somos nosotros para cambiar? Quizás algunos digan, no, pero ¿y acaso que Dios en su soberanía ya no sabe qué va a hacer? Eso ya entrar en otra cosa, más o menos en filosofía. Mm. No, si la Biblia dice que los niños son del reino de los cielos, ¿quiénes somos nosotros para empezar a divagar y a querer agregar a lo que Jesús ya dijo? Sí, es muy objetivo y muy definido, muy concreto, ¿verdad? Lo que ha dicho ahí el Señor. Otra pregunta dice, buenas noches, una consulta. ¿La venida del Señor y el día del Señor serán acontecimientos diferentes? Soy Dionisio, dice de Ñemby. Bendiciones. Hay un pasaje de la epístola a los tesalonicenses en donde encontramos que tanto la venida del Señor como el día del Señor indistintamente se le llama así. O sea, a la venida del Señor se le llama también el día del Señor, y después podemos leer otros pasajes en donde vamos a darnos cuenta que por otro lado el día del Señor se refiere a un periodo de tiempo, específicamente la ira de Dios, el tiempo en que Dios va a empezar a juzgar todas las cosas. Pero sí, la epístola a los tesalonicenses podemos leer capítulo 2 versículo 1 hasta el versículo 3. Segunda a los tesalonicenses. Sí, segunda tesalonicenses. Bien, segunda tesalonicenses 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, primero aquí dice en el versículo 1, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesucristo será en dos fases. La primera, cuando Él venga a buscar a su iglesia, por eso dice nuestra reunión con Él. Y la segunda fase de su segunda venida es cuando Él ya viene con su iglesia. Pero en el versículo 2, a esa venida del Señor, también se le llama el día del Señor. La última parte del versículo 2 dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, llama en forma indistinta. Día del Señor y también la venida del Señor en estos versículos. Otra vez ahí en el versículo 3 se vuelve a mencionar, no más en forma directa, pero como sigue hablando del mismo tema, creemos que se refiere a lo mismo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice. ¿Y qué es lo que no vendrá? Lo que dice antes, el día del Señor y también la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Eso por un lado. En pasajes así como este se le llama el día del Señor al momento en que el Señor va a encontrarse con su iglesia, o mejor dicho, nosotros vamos a encontrarnos con el Señor ahí en las nubes. Pero leyendo otros pasajes vemos que también el día del Señor,
no la venida del Señor. El día del Señor es una forma de llamar a ese tiempo en que Dios va a empezar a juzgar a este mundo. Y podríamos decir que esa venida del Señor o el arrebatamiento de la iglesia es el principio de ese día del Señor. No se trata de un día de 24 horas, sino es una forma de llamar a un periodo de tiempo en que Dios va a juzgar al mundo. Y aquí tenemos dos pasajes que podemos leer. Malaquías capítulo 4 en el Antiguo Testamento. Si podés leer versículos 5 y 6. Y yo voy a leer ahí en Joel. Hay muchos versículos, pero por lo menos esos dos vamos a leer para aclarar esto que acabamos de decir. ¿A qué se refiere el día del Señor? Malaquías 4, versículo 1, ¿verdad? Versículos 5 y 6. 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sí. ¿Qué dice la Biblia? Que el día de Jehová será grande y terrible. Esto es una alusión a lo que será la gran tribulación y por lo tanto no se está refiriendo a un día de 24 horas, sino a ese tiempo terrible en donde Dios estará enviando su juicio sobre el mundo. Y Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Aquí también se menciona el día de Jehová, y en muchas partes de la Biblia aparece esa expresión día de Jehová o día del Señor, refiriéndose a ese tiempo en que Dios va a juzgar al mundo. Pero en el caso de Segunda Tesalonicenses hemos visto que en forma indistinta le llama la venida del Señor y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, también le llama el día del Señor. Es probable que le llame el día del Señor porque el arrebatamiento de la iglesia, podríamos decir que es lo que va a dar inicio a ese día o a ese periodo de tiempo en donde Dios va a empezar a juzgar todas las cosas. Sí, quiero agregar a lo que estaba diciendo la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 11 también, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Esto está haciendo alusión a lo que va a suceder al final del milenio. Entonces ese periodo de tiempo al que se refiere la Biblia cuando habla, como estuviste diciendo, del día del Señor, es un periodo de tiempo que comienza con la partida de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, o con el comienzo de la gran tribulación también se puede decir, y va a concluir con el final del milenio. Dentro de ese periodo de tiempo, el Señor va a dar permiso para que acontezca, para que suceda todos esos acontecimientos proféticos como ser la gran tribulación y todo lo que eso significa, inclusive la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Tengo otro mensaje. Dice, buenas noches. Quiero hacer una consulta acerca del doble casamiento, porque dice en Corintios, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Por qué en Mateo dice, salvo por causa de fornicación? ¿Me puede explicar eso? Hay mucha controversia respecto a esto. Bueno, en cuanto a eso de quédese sin casar, se está refiriendo, por ejemplo, en el caso de una mujer que es creyente y es maltratada por su marido, que no es creyente. Ahí en 1 Corintios 7, versículo 10 y 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y más abajo en el versículo 15 dice,
Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. La Biblia dice que Dios nos llamó a vivir en paz. Y si una mujer creyente, su marido que no es creyente le está haciendo una vida, un infierno, ¿verdad? O le está maltratando ya físicamente, está en su derecho ella de separarse de ese hombre, pero no puede volver a casarse. Mientras que viva todavía su marido, no puede volver a casarse. O al revés, puede ser también un hombre, ¿verdad? Lo cierto es que aquí se dan principios generales que en los dos casos se puede aplicar. Ahora, lo de Mateo, en Mateo capítulo 19, cuando dice salvo por causa de fornicación, algunos, ¿verdad? Eso han interpretado como infidelidad. O sea, en el caso en que un hombre o una mujer le es infiel a su pareja, entonces el otro ya está libre para casarse. Así interpretan ese salvo por causa de fornicación, pero en realidad esto es en un contexto judío. ¿Puedes explicar eso? Sí, bueno, en síntesis, la cultura judía era bastante, bueno, 100% diferente a la cultura de nosotros, los que vivimos en esta parte del mundo, y es por eso que cuando hablamos de estas cosas se nos complica un poco, pero en síntesis, cuando había en la cultura judía una muchacha, una pretendida, entonces el, el pretendido, el pretendiente con los padres iban, ¿verdad? Hablaban con la muchacha, hablaban con sus padres y ahí ya había un acuerdo. Había un acuerdo, ya ahí comenzaba el noviazgo, por decir así, pero en el contexto judío, y eso implicaba también un compromiso delante de Dios y delante de las autoridades judías. Ese era el caso, por ejemplo, de María. María estaba, podemos decir en el contexto judío, de novia con José, pero ellos todavía no se habían tocado. Mateo 1 dice el pacto eterno y ahí como dice Romanos capítulo 7, solamente la muerte puede, ¿verdad? Hacer libre al cónyuge. ¿Ya? Cónyuge. Cónyuge, ya. Bueno, aquí tengo... Quiero leer acá antes unos saludos antes que pasemos a las siguientes preguntas. Dice, estamos en sintonía de Salto del Guairá por la 98.3. Dice, se corta de cada rato, dice la hermana Lilian. Quizás sea por el tiempo, internet, quizás. En Caguazú está escuchando el hermano Derlis Vergara, dice saludos. Sale, dice, por la radio clásica. También hay problema ya con el tiempo, parece que está medio feo, pero están escuchando. Radio clásica. Radio clásica, Ya. Sí, ya. porque por ahí ahora mismo me dijeron que está muy feo el tiempo. Sí, Bueno, dice acá esta pregunta. Bueno, en realidad es una acerca del tema que estábamos hablando. Dice también en Sofonías capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Dice la hermana María Elena que nos envió esto. Ese capítulo habla también del día del Señor y por eso envió este mensaje. aquí Dice, leemos. buenas, sí, podemos leer. Dice, buenas noches, hermano. Mientras buscas ese pasaje, leo este mensaje. Gracias a Dios estamos de nuevo en sintonía con la programación. Dice la hermana María Elena de Paso Orqueta que no estaba pudiendo escuchar por un tiempo el programa, ahora ya está escuchando otra vez. Sofonías, ¿cuánto, hermano? Capítulo 1, versículo 1 en adelante, los primeros versículos. Bien, dice Sofonías 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré
a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Verso 7 dice: Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos extranjeros. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. Hasta el verso 9 leí. Sí. Dice este mensaje: hermano, bendecido sea, amén. Quiero un mensaje de consuelo. Tengo mucho dolor de rodilla y columna. Apenas ya me levanto, pero no puedo dejar de trabajar porque no tengo casa ni ningún ingreso del gobierno, ni una familia que me pueda recoger. Puede ser que Jehová no quiere curar, por eso no me cura, dice. Ya habíamos recibido de este número la otra vez y ahora nos envió otra vez este mensaje. Creo que ustedes se pusieron en contacto, ¿verdad?, con esta oyente. Sí, así mismo. Hemos estado hablando con esta oyente de aquí de Ciudad del Este, y la verdad que lo que podemos decir, hay muchos factores. La verdad que a nosotros nos excede el tema y uno no puede dar, ¿verdad?, una definición definida, concreta, porque no se trata, ¿verdad?, de algo teológico. Se trata de una situación que está pasando la persona, y limitadamente de acá podemos, no sé, consolar a las personas en el sentido espiritual. Y primeramente, ¿verdad? Vamos a mencionar, yo puedo mencionar de mi parte la experiencia personal de Job o del apóstol Pablo o del mismo Jesús, pero quiero leer la de Pablo, en este caso la carta de Pablo a los Corintios mismo. Voy a leer acá una partecita. Eh, Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice: para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, dice, en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el caso del apóstol Pablo, él era primeramente un cristiano, verdaderamente. Él había recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Entendía perfectamente cuál era su futuro eterno. En Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23, él habla claramente de que él estaba seguro de su salvación. Él sabía que más allá de las circunstancias que le toque pasar a él por causa del Evangelio, es decir, por el hecho de que él era cristiano, entonces él sabía de que él iba al cielo, y eso le confortaba, eso le daba a él alegría interiormente, contentamiento. Por eso ahí mismo, un poco más adelante, él dice en el verso 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso dice Pablo en su lugar de cristiano. Ahora también es importante que esta persona pueda examinarse a sí mismo y que vea si es verdaderamente cristiana. Lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que si es o no verdaderamente cristiana, porque los problemas van a haber, van a surgir. Entonces eso te puede traer consuelo, saber que pase lo que pase con tu cuerpo físico, sos una persona salva y te vas a ir al cielo. Eso te puede traer alegría. Eso es lo mejor que te puede pasar y es lo mejor que le va a suceder a tu sentido emocional, psicológico. Saber que te vas al cielo. Y las circunstancias temporales, bueno, orar al Señor, pedirle al Señor guía, dirección y pedirle al Señor que ponga también las personas necesarias en tu vida para que te ayuden si es que eso hace falta, para que te puedan sacar de la situación de necesidad en la que te encontrás en ese momento. Yo creo que más de eso no puedo decir. Bueno, Natalicio de Canapaí nos saluda, dice, saludos hermanos, ¿qué le podríamos responder a una persona que dice, ¿por qué antes todo nos iba bien cuando solo había la religión católica y la única que existía era ella? También dicen, ahora ustedes predican diferente y todo ahora va mal. O sea que la causa de las cosas que ocurren es por culpa de nosotros. Pearu piboí, yajabaí, pama, heijicuay, dice. Bueno, esta pregunta que nos hace Natalicio me recuerda a lo que los israelitas apóstatas le dijeron a Jeremías cuando ellos empezaron a rendir culto a la reina del cielo. Y justamente algo parecido le dijeron a Jeremías. Desde que nosotros dejamos de rendirle culto a la reina del cielo, todo nos va mal, dice. Y ellos mismos eran testigos de todas las calamidades que le vinieron, pero estaban tan ciegos que hasta ese punto llegaron los israelitas a levantarse en contra del Dios verdadero. En Jeremías 7 y también en Jeremías 44 tenemos esa Sí. parte. Capítulo 7, ¿desde qué versículo? Y podemos leer los primeros versículos. Primeros versículos. Dice, primero versículo, Jeremías 7, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, porque si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciere justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres para siempre. Eso por un lado. Ellos decían templo de Jehová, templo de Jehová. Ponían su confianza solamente en una construcción y vivían como querían. Vivían fornicando, adulterando, mintiendo, idolatrando, pero ellos se escudaban de que ahí había un templo. ¿Y qué les dice el Señor? No fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová. Y por otro lado, lo de la reina del cielo, ahí en el mismo capítulo, si puedes leerlo desde el versículo 18, ahí se habla hasta el versículo 20 de lo que ellos hacían. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira.
Me provocarán a ira ellos, dice Jehová, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. La ira del Señor vino sobre los israelitas porque empezaron ellos a ser idólatras. Siempre viene la ira de Dios sobre los países donde se practica la idolatría, porque acá en Paraguay y en otros países de América Latina hay tantos robos, asaltos, problemas, tumultos, pobreza, corrupción, de todo por culpa de la idolatría. Mucha gente, prácticamente en cada casa, ¿verdad? Están esas estatuillas, esos ídolos, ya sea de la Virgen de Cacupé o lo que sea, y eso a Dios no le gusta, está prohibido eso. Por eso la ira de Dios vino sobre Israel y hasta el día de hoy viene sobre las naciones. Pero lo peor era que los israelitas no podían entender los sentidos de ellos, ya estaban totalmente corrompidos, ellos ya estaban cegados a tal punto de decir que desde que dejaron de rendir culto a la Reina del Cielo, todo les iba mal. Es lo que dice Jeremías 44, voy a leer versículo 17 en adelante. Dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. O sea, tanta era la ceguera espiritual de ellos que decían que desde que dejaron de ofrecer incienso a la Reina del Cielo, esa era es un ídolo abominable de aquel tiempo, ¿verdad? Y justamente así ahora le llaman los católicos romanos a María, la Reina del Cielo. Y en el cielo no hay reina, en el cielo solamente hay rey, y es Jesucristo. Entonces vemos cómo este culto a una diosa pagana llamada la Reina del Cielo se trasladó ahora al catolicismo, y eso es lo que trae maldición. Si nosotros comparamos lo que son los países de Latinoamérica, donde hay mucha idolatría, con los países que están al norte, por ejemplo los países de Europa, vemos que es totalmente diferente. Cuando Alemania, Suiza, Suecia, Francia y tantos países de Europa dijeron no al catolicismo, ellos dijeron no vamos a permitir en nuestro país el catolicismo romano, ahí ellos empezaron a progresar, como en todos los sentidos, espiritualmente, económicamente, y América Latina, ¿verdad? Sabemos que está totalmente plagada de corrupción, de problemas y demás por la idolatría. Así que cuando alguien así le dice a uno que gracias al catolicismo romano uno vivía bien antes, eso es mentira, mentira del diablo. El diablo es el que le está metiendo en la cabeza eso para que digan esas personas que no conocen la palabra de Dios. Sí, quería decir unas cosas más, que eso es ignorar la historia por completo, porque cuando el Imperio Romano regía, como estuviste diciendo, sobre Francia, España, Alemania y todos esos países, la estadística dice que en ese tiempo por lo menos el 10% nada más de la población sabía leer. A las personas ni siquiera se le enseñaba a leer, y más allá de eso se le prohibía imprimir la Biblia, se le prohibía leer la Biblia, se le prohibía obedecer a la Biblia a las personas. Eso en el contexto, podemos decir, religioso. Después que esos países se independizaron del imperio, ahí recién las personas, de hecho los cristianos, como los anglicanos por ejemplo, en algunos países como Inglaterra, ellos enseñaban a las personas a leer, para que las personas puedan leer la Biblia. Y gracias a eso, hombres
empezaron a copiar la Biblia a los idiomas de los países que comenzaron a desarrollarse a consecuencia de independizarse del imperio, y ahí se empezó a correr la Biblia, personas empezaron a conocer la Biblia y a salir de ese sistema tan corrupto como era el sistema romano. Hay que decir también que a los científicos se le mataba a los científicos. A Giordano Bruno, por ejemplo, lo quemaron vivo. A Galileo Galilei también le persiguieron mucho y también le amenazaron de muerte. Entonces el mundo estaba atrasado por causa del Imperio Romano. Después que los países se independizaron, avanzaron mucho más. Ahora hay muchas personas educadas que por lo menos saben leer y por lo menos son más responsables delante de Dios porque tienen la Biblia, pueden leer, pueden estudiar. Hoy día, antes ni siquiera eso se permitía. Entonces está completamente equivocado, desconoce la historia la persona que dice eso. Hola hermano, está muy lindo el programa, estamos escuchando con la familia en casa. Dios les bendiga, hermano Leonardo y hermano Milciades, dice el hermano Blas de Saltos del Guaira. Saludos para todos ustedes. Saludos para los hermanos, seguro que ahora están más contentos ya porque tienen una radio ahí, ¿verdad? Local, y pueden escuchar los programas todos los días, y también más personas pueden escuchar, y seguramente como en muchos lugares se van a ir agregando más hermanos gracias al ministerio radial. Buenas noches hermanos, estoy en sintonía escuchando la aplicación de la radio 1480. Me gustaría que me ayuden para poder decirle a una persona en qué parte de la Biblia dice que un cristiano no puede jugar esos juegos en el cual se matan. Yo sé que está mal porque da muy mal ejemplo, pero la persona que juega dice que no es más criatura y no va a hacer lo que juega, dice. Bueno, de mi parte yo no perdería tiempo con esas personas. Si esas personas quieren justificar lo que están haciendo y dicen ser cristianas, no vale la pena leerles la Biblia. Eso es echar perla a los cerdos. Es como decirle al diablo, ¿por qué está jugando ahí Free Fire o lo que sea? No, para mí no vale la pena perder tiempo con esa clase de gente, pero si hay algún versículo que vos quieras agregar a esto, a este tema. Sí, lo que a veces tenemos que llevar en cuenta es que los mandamientos de Dios son para los cristianos. Los mandamientos de Dios no son para los inconversos. Para los inconversos es el Evangelio. Ellos tienen que entender que son pecadores, que están muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y a consecuencia de eso tienen que desear la salvación que vino a ofrecer Jesucristo gracias a su sacrificio, y tienen que arrepentirse de esos pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador. De balde uno va a las personas con los mandamientos de Dios, con la ética de Dios, con la moral de Dios, porque eso no cabe en el inconverso. Ahora, en un caso de que ya sea cristiano verdaderamente regenerado, ¿verdad? Entonces en Romanos 8:16 dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces es el Espíritu Santo el que tiene que estar creando una conciencia en los cristianos que vayan desarrollando una moral que le acerque a ellos a Dios. Y en ese sentido sí sirven los principios bíblicos, porque en la Biblia no vamos a encontrar palabras como Facebook, ni Internet, ni WhatsApp, ni jueguitos electrónicos, ni nada de eso. Pero sí hay principios en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23 en adelante, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios, perdón.
Dice, tus ojos miren lo recto. Fíjate que ahí hay principios. Ahí la Biblia te está enseñando qué cosas tenés que mirar y qué cosas no. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Entonces ahí hay principios que tiene que afectar al corazón del creyente para que el creyente, con la asistencia del Espíritu Santo, pueda clasificar qué ver, qué no ver, con qué entretenerse y con qué no entretenerse y esas cosas. Si un cristiano, porque tengo entendido que la persona en cuestión ya es una persona grande, una persona adulta, ya no es más un niño. Y si él o ella se considera cristiana, quizás si es nueva en la fe, la persona todavía tenga algunos malos hábitos y por alguna razón caiga otra vez en eso. En esos casos, sí, yo creo que se les puede leer así algunos versículos, como por ejemplo lo que tenemos ahí en el Salmo 101, ¿verdad? 101.3 que dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Si uno le lee esto a una persona dócil, una persona obediente, una persona que acaba de recibir a Cristo como Salvador y realmente quiere hacer la voluntad de Dios, pero por alguna razón vuelve otra vez o está haciendo todavía algunas cosas, yo creo que enseguida va a dejar, porque ese es el Sí. espíritu, algo que le caracteriza a un hijo de Dios. Ahora, a alguien que dice ser cristiano y todo el tiempo está con eso, más todavía cosas violentas, en ese caso, yo diría que no hay que perder el tiempo. La Biblia dice, el que es inmundo, que siga siendo inmundo. A estas alturas ya tenemos que buscar gente nueva, gente que no conoce a Cristo, tratar de invertir mucho tiempo en ellos, pero gente ya que conoce la palabra, porque estamos ahora rodeados de mucha gente impía, gente que nunca ha nacido de nuevo y se hace pasar por cristiano. Y yo más bien le diría esto a alguien que realmente quiere crecer Ujú. espiritualmente y que por alguna razón habrá caído, ya sea en ese juego o en alguna otra cosa. Sí, así mismo. Efectivamente, así, hermano. Yo, por testimonio propio, también puedo decir que hay cosas que uno cambia técnicamente cuando uno se convierte, pero hay cosas que cuesta un poco. El cristiano, bueno, voy a leer acá rápidamente porque se me vino a la mente este proverbio. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Entonces, hay cosas, ¿verdad? Hábitos, inclinaciones, gustos que uno tiene después de recibir a Cristo, uno de a poco uno va dejando, pero sí personalmente uno mismo va luchando y va batallando en contra de eso con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo. Pero si no es convertido, como dijiste ahora, no hay caso, porque ahora para todo, viste, tienen versículos, inclusive todos, hasta los homosexuales, los narcos, todos los drogadictos, los borrachos, todos tienen versículo bíblico para justificarse, inclusive los adúlteros. Los adúlteros dicen, no, si David adulteró y igual dice nunca perdió sus privilegios. Entonces adultera nomás y viven así. Y entonces esas son personas a veces reprobadas, impías. ¿Qué uno va a hacer? No, imposible. Es una pérdida de tiempo tratar con esas personas. Sí. Aquí hay otro versículo también que es oportuno a este tema, el de Proverbios 19:27 que dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ahí está, un consejo. Pero como bien dijiste, la persona que eh, no entiende, la persona que no quiere arrepentirse va a ser muy difícil. Más aprovecha, una reprensión ya es suficiente para el que quiere crecer espiritualmente, como dice Proverbios 17:10, más aprovecha una reprensión al hombre entendido que 100 azotes al necio. Sí. Una sola vez se le reprende a aquella persona que quiere realmente crecer espiritualmente y ya es suficiente. Tengo más mensaje aquí. Sí. Sí, la hermana en Salto del Guairá está escuchando a la hermana Betty, saludo para la hermana y su familia. El hermano Reinaldo Maciel, también saludo para él y su familia. La hermana Petrona Vareiro también está escuchando, dice buenas noches hermanos.
Milciades y Leonardo, estamos en sintonía del programa. Gracias a Dios mejoró la transmisión, dice allá. Y tengo acá una pregunta. Dice, buenas noches. Una pregunta. Dice, heredar el reino de Dios y entrar en el reino de Dios, ¿es igual o es diferente? Gracias. Entrar en el reino de Dios es una cosa y heredar es otra cosa. O sea que todos vamos a entrar, pero no todos van a heredar. O mejor dicho, no todos van a tener la misma, ¿cómo se dice?, posición Sí, dentro del reino de Dios. Pero de hecho que sí van a entrar, porque no entra a mi mente que por más de que algunos no van a tener la misma gloria que otros, no hayan entrado, porque una sola puerta hay. sí, Para en la Nueva Jerusalén van a estar todos los salvos, todos los que forman parte de la iglesia, pero sí aquellos que han dedicado realmente sus vidas a Cristo y de acuerdo a cómo lo hayan hecho van a heredar en el sentido de que van a tener recompensas en el reino de Dios. Pero todos van a estar, o sea que no podemos decir, ¿verdad? Que o sea, no se puede relacionar con el entrar y el heredar, sino que de entrar todos van a entrar, hasta el cristiano que menos recompensa o que nada de recompensa va a recibir, va a entrar, porque por algo va a estar allí, por la sí. gracia de Dios. Acá tengo justamente el versículo que hace bien la separación, es Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, dice. Entonces todos aquellos por el hecho de, porque eso es algo natural. Cuando nace un hijo, ¿verdad? Automáticamente pasa a ser el heredero de su padre. Todos los patrimonios, por decir así, de sus padres, en un caso de que llegue el momento, el padre fallece, muere, y ahí técnicamente el hijo es heredero, por más malo que sea, pero por ley le corresponde, por ley le corresponde. Pero ahí también dice, y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Entonces ahí está la condición. Heredar entonces el reino de Dios en el sentido del milenio, que es el reino de Cristo, eso es condicional. Pero en cuanto a la eternidad, ya nosotros estamos ubicados, posicionados, porque ahí en primera carta a los tesalonicenses, cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, capítulo 4, versículo 18, dice, por tanto, alentemos los unos a los otros con estas palabras, y ahí dice al final del verso 17, dice que vamos a ser llevados a en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí. Un ejemplo claro de lo que es la salvación versus lo que es la herencia es la parábola del hijo pródigo. Ahí en los últimos versículos de la parábola del hijo pródigo vemos que al hijo mayor le dijo las siguientes palabras el padre. Versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aparentemente este versículo da a entender que el hijo mayor tenía todo como herencia y el otro perdió todo. No, dejó de ser hijo de su padre, pero perdió todo por su desobediencia. Él fue totalmente desheredado, pero el mayor, todo lo que era del padre era de él solamente. Y esa comparación también podríamos hacer para entender lo que es llegar a ser hijos de Dios, pero sin tener ninguna herencia, sin tener ningún privilegio, como el caso del hijo mayor. Sí, porque él perdió, ¿verdad? Perdió su herencia en el sentido de beneficios materiales, perdió todo, pero nunca dejó de ser, ¿verdad? Como estuviste explicando, hijo. Lo mismo leemos en las cartas en Colosenses, capítulo 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí entonces habla, ¿verdad?, de
una cosa incondicional. Y después si leemos la carta a los Corintios, claramente dice que aquellos que practican los pecados, ahí menciona una lista: fornicación, adulterio, homosexualidad, todas esas cosas, ellos sí pueden que pierdan, ¿verdad?, ese privilegio material de poder tener gloria en el reino milenial de Cristo y reinar con Cristo aquí en la tierra. Sí, aquí tenemos otra pregunta. David Navarrete dice, una pregunta bíblica sobre Deuteronomio 18, 9 al 14. ¿No es lo mismo que Apocalipsis 18, 23 y 24, cuando Dios condena la práctica de la hechicería? Dice. En el caso de Deuteronomio, podemos leer del 9 al, porque ya estamos llegando a la última parte, por lo menos del 9 al 11, y después lo de Apocalipsis. 18, 19 al 11. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Bueno, ya vamos a dejar para el programa de mañana lo de Apocalipsis. Y sí, definitivamente ese versículo habla de eso, en contra de la hechicería y todas las prácticas ocultistas. Son paralelos. Agradecemos a todos los que se pusieron hoy en contacto con nosotros y hasta nuestro próximo programa. Buenas noches para todos.